En un momento donde la sociedad mira más al futuro que al pasado, donde los avances tecnológicos nos invaden, de repente un hallazgo nos hace echar la vista atrás, muy atrás en el tiempo, y nos permite explicarnos de dónde venimos y cómo éramos hace miles de años. El equipo de investigación de los yacimientos de Atapuerca, y más en concreto en el yacimiento de la Sima del Elefante, acaba de batir su propio récord al encontrar un fragmento de una cara del humano más antiguo de Europa, datado en más de 1 millón de años y que demostraría que hubo otra especie antes de la llegada del Homo antecesor. Vamos a charlar con Rosa Huguet. Ella es coordinadora de estas excavaciones e investigadora de PINC, así se llama este esqueleto, y nos escucha desde Tarragona. Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, aclárenos el nombre de este rostro. ¿Se llama Pink porque usted se llama Rosa o por el grupo Pink Floyd? Porque hay un poco de lío en esto todavía. Se llama Pink por el grupo Pink Floyd. Eudald Carbonet y José María Bermúdez de Castro, que hasta el año pasado eran los directores de las excavaciones y del proyecto de Atapuerca. Cuando encontramos el fósil, al cabo de unos días vinieron al yacimiento y nos comentaron, tanto a mí como a mi compañero José Pedro Rodríguez, que es el otro coordinador del yacimiento, que habían pensado que le podían poner Pink al fósil por la canción de Dark Side on the Moon de Pink Floyd, del cual Eudald Carbonell es un gran fan. A nosotros nos pareció bien. A partir de ese momento el fósil se llamó Pink, y luego da la casualidad, digamos, de que Pink en inglés es el color rosa, yo me llamo Rosa, y entonces dentro del equipo, bueno, pues se ha ido generando el chascarrillo de que se llama Pink porque yo me llamo Rosa. Pero en realidad el origen de ese nombre es en honor a Pink Floyd. Bueno, siempre la verdad es que en esos hallazgos los nombres son bastante peculiares y sonoros. Bueno, Homo affinis erectus desbanca o desplaza al Homo antecesor en antigüedad, pasando de datar el primer poblador del continente europeo de los 800.000 años a 1,4 millones de años, lo cual demuestra que Europa estuvo poblada, al menos por dos especies diferentes de homínidos durante el Pleistoceno inferior. Yo no sé si se sabe si ambas especies llegaron a convivir en el mismo territorio, o imagino que todavía es pronto para confirmarlo. Es pronto, eso todavía no lo sabemos. Sabemos que Homo affinis erectus efectivamente estaba entre el 1.400.000 y el 1.100.000, 1.200.000, y sabemos que Homo antecesor estuvo viviendo en la Sierra de Atapuerca pues alrededor de los 850.000 años. Lo que no sabemos es cuándo llegó Homo antecesor, a lo mejor hace 1 millón de años ya estaba por la Sierra de Atapuerca, ni tampoco sabemos hasta cuándo estuvo Homo affinis erectus en esa zona. Entonces, se puede dar el caso de que hubiese algún momento, algún corto momento en el tiempo en el que se solapasen. Ahora mismo, esa es una de las cuestiones que tenemos que intentar resolver desde el equipo de Atapuerca. Hay dos escenarios posibles. Uno es que cuando Homo antecesor llegó a Europa, ya Homo affinis erectus hubiese desaparecido por algún motivo, y lo otro es que realmente convivieron. Lo que nosotros sí podemos decir es que desde los investigadores del equipo que han estudiado aspectos paleoecológicos para poder ver si durante todos esos años se ha producido algún cambio climático suficientemente destacado como para que los homínidos se hubiesen extinguido por una cuestión puramente climática. Bueno, pues aparentemente a partir de la fauna y la flora que hemos visto, eso no tenemos ningún dato que diga que es así, sino que estaríamos viendo un clima, un entorno, un ambiente en el cual se podía sobrevivir. Pero es cierto que también hay otras condiciones que pueden motivar que se extinga una especie y no tienen nada que ver con cuestiones climáticas. El fragmento de esta cara se descubrió en Atapuerca hace 3 años, 2 veranos, 2 veranos y medio, por el joven arqueólogo, además burgalés también, Edgar Téllez. Desde un primer momento, cuando lo vieron, sabían que se trataba de un fósil humano de gran valor y que podría convertirse en el ser humano más antiguo de Europa. ¿Eso se sabe así a simple vista? Bueno, nosotros teníamos la suerte que el nivel que estábamos excavando, que es el nivel 7, sabíamos que era un nivel muy antiguo, porque en el año 2007, en el nivel 9, es un nivel que está 2,5 metros por encima de este nivel 7, donde encontramos ahora Pink, habíamos encontrado un fragmento de mandíbula
de mandíbula humana, que también publicamos en la revista Nature, pero en ese caso supimos que tenía una datación de 1.200.000 años, pero esa mandíbula no tenía los rasgos suficientes como para poder atribuirla a ninguna especie. Y lo dejamos como Homo sp, pensando que podría ser antecesor o quizás otra cosa. Claro, cuando Edgar, ese 30 de junio del 2022, perdón, a media mañana, justo después del almuerzo, pues me llama y dice, mira, he encontrado esto, y lo vemos. Lo que sí vemos relativamente rápido es que estamos delante de un fósil que tiene unos alveolos, digamos, unas oquedades donde van los dientes, y lo limpiamos un poquito con un palito que usamos para excavar fino y que no se estropeen los restos que encontramos. Y yo lo que sí vi es que repasé, digamos, la fauna que teníamos en el yacimiento, porque yo estudio aspectos de la fauna, y fui descartando posibles animales que podían ser. Entonces, por la mente se te va pasando que, bueno, no es un ciervo, no es un caballo, no es un bóvido, no es un hipopótamo, no es un rinoceronte, se te va pasando todo. Y además tienes una responsabilidad en el momento de decir, es que a mí me parece humano. Pero eso iba cogiendo cuerpo, en pocos minutos eso iba cogiendo cuerpo. Y bueno, lo comenté con otros compañeros de los yacimientos de Grandolina, y esa mañana salimos del yacimiento, vaya, con un 95% de certeza de que estábamos ante un resto humano. Nos faltaba la confirmación de los paleontólogos del equipo, de María Martinón y de José María Bermúdez de Castro, que al cabo de muy pocas horas, una vez tuvimos el fósil limpio, lo miramos todos juntos, y en ese momento vimos claramente que era un fósil humano. Es verdad que en esos días, y cuando hicimos esa primera presentación en público en la trinchera del ferrocarril, lo que no sabíamos es que la importancia del fósil a nivel también de especie. Sabíamos que era humano, sabíamos que era una cara, que es una parte anatómica complicada de recuperar porque es muy frágil. Sabíamos que tenía una cronología muy antigua, pero lo que no nos esperamos, que eso lo hemos descubierto durante la investigación, es que estuviésemos delante de una especie distinta que hasta este momento no sabíamos que existía en Europa occidental. Bueno, vaya momento, me imagino, especial para usted, para su equipo, para Edgar Teller, al que, por cierto, estamos viendo ahí en imágenes. Este homínido, bueno, tiene rasgos, claro, más primitivos que el Homo antecesor, conserva un diente. Yo no sé si de ahí se puede concluir si era hombre, mujer, alto, bajo, la edad, cuándo murió, incluso, bueno, lo decía usted antes, cómo eran las condiciones climatológicas de Atapuerca en aquella época. Bueno, lo que podemos saber de momento es que es un individuo adulto, eso sí lo podemos saber. No podemos saber mucho más. Esperamos que en los próximos años, ya sea por técnicas de genética o de proteómica, que se irán haciendo en los distintos centros de investigación, pero especialmente en el CNIE, pues podamos saber, tengamos más datos sobre este homínido, pero de momento lo que podemos decir es que es adulto. Y por otro lado, el entorno en el que vivía este homínido es un entorno más cálido o más templado y más húmedo que el que encontraríamos hoy en día en la Sierra de Atapuerca, en el entorno de Burgos. A partir de la fauna sabemos que este homínido vivía rodeado de espacios abiertos en la que había caballos, había rinocerontes, había grandes bóvidos, zonas boscosas donde hay ciervos y zonas donde hay grandes masas de agua en las que vivían los hipopótamos y castores y águilas pescadoras que hemos ido recuperando en el yacimiento. También hemos tenido la suerte que las investigadoras que se dedican al estudio de los vegetales, de la paleobotánica, nos han podido decir que entre los taxones que había en la sierra, pues había avellano, que es una planta que actualmente vive en zonas mediterráneas y que claramente nos indica que estábamos en un entorno muy templado y muy rico en recursos tanto animales como vegetales. ¿Y cómo se coló? Sí, le preguntaba, ¿cómo se coló o qué hacía allí Pink en la Sima del Elefante? Porque, si no estoy mal informado, es un yacimiento más propio de animales, ya que en esa zona no había cuevas para humanos.
Bueno, en realidad lo que pasa con Cima del Elefante es que es una cueva en la que, a diferencia de otros yacimientos de la Sierra de Tapuerca, pues esos homínidos, ni esos animales han vivido en el interior de la cueva. Si los que nos estén escuchando, y supongo que habrá mucha gente de Castilla y León que han visitado los yacimientos de la Sierra de Tapuerca, pues conocerán que hay yacimientos como Grandolina, en el que se han recuperado restos de campamentos donde habitaron los homínidos dentro de esas cuevas. En el caso de Cima del Elefante, en realidad todos los restos que tenemos dentro, desde los restos animales, como estos restos humanos, como los restos de herramientas, son restos que se han caído en el interior de la cueva. O sea, teníamos una gran grieta en la parte alta de la cueva y lo que tenemos dentro es el reflejo, es una muestra de lo que sucedió en el exterior. Pensad que ahora mismo estamos excavando, estas imágenes que estáis viendo, estamos excavando prácticamente 19 metros de donde está el techo de la cueva. Eso significa que no hay luz, o sea, había muy poca luz. Es un ambiente muy húmedo, hay muchas arcillas, estaba muy encharcado, o sea que dentro de la cueva no había capacidad, o no había, digamos, no era un entorno en el que se pudiese vivir, sino que estos homínidos murieron fuera, en el exterior, y hemos tenido la suerte de que probablemente, pues por una lluvia, han sido arrastrados hasta el interior de la cueva. Ha habido muy buena conservación y tuvimos la suerte de que Edgar lo encontró y además lo excavó muy bien y se conservó muy bien. Bueno, eso es suerte y trabajo constante bueno, y sobre todo profesional. Esta investigación se ha llevado a cabo entre Atapuerca, el CNIE y el Instituto Catalán de Paleoecología Humana. Esto, señora Huguet, al contrario que en política, demuestra que la coordinación entre territorios para investigar en ciencia y en evolución humana, bueno, no tiene fronteras. No, bueno, Atapuerca desde sus inicios, digamos, Emiliano Aguirre creó un equipo de investigación muy sólido en el cual apostó, y yo creo que esto hay que reconocérselo siempre a Emiliano, apostó por la formación de investigadores españoles, que en ese momento él podía haber apostado por, digamos, fichar, por decirlo así, investigadores extranjeros que ya tenían cierto rodaje. Emiliano apostó por crear, digamos, por fichar o por formar estudiantes en ese momento que ahora mismo ya son catedráticos y profesores de investigación en distintos centros de investigación y universidades, entre ellos por los que han sido hasta hace 6 meses los directores de la excavación de Atapuerca, José María Bermúdez de Castro, Dado Carbonell y Juan Luis Arzuaga. Bueno, Juan Luis todavía continúa. Y eso, ellos tres también crearon ahí una alianza muy fuerte entre 3 instituciones, como ha sido primero Museo de Ciencias Naturales, luego el CNIE, el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, que dirigió Dado Carbonell, y la Universidad Complutense y el Instituto Carlos III en Madrid. Y para nosotros, para todos, yo creo que esto, a todos los que estén escuchando esto, que son del equipo de investigación, para nosotros ese mes y medio que pasamos en Atapuerca no somos de instituciones distintas, sino que somos del equipo investigador de Atapuerca. Y además ahí tenemos un paraguas muy bueno que es la Fundación Atapuerca, digamos, con la que permanentemente trabajamos. Y eso hace que, aunque cada uno seamos instituciones distintas, cuando trabajamos en Atapuerca, trabajamos mezclados y trabajamos y coordinamos y cooperamos todos juntos. Entonces, bueno, por decirlo de alguna manera, de pequeñitos nos educaron así y así continuamos trabajando, y ahora, que además se abre un nuevo ciclo en el que hay nueva dirección, y ahí acogerá la dirección María Martinón desde el CNIE o Marina Mosquera desde el Instituto Catalán de Paleoecología. Bueno, pues el espíritu continúa siendo el mismo, una colaboración constante, y todos somos equipo de investigación de Atapuerca. Señora Huguet, le voy a pedir brevedad en la respuesta, que la pregunta sé que es un poco compleja. ¿Atapuerca es un pozo sin fondo en posibles hallazgos? ¿Hasta dónde se puede seguir descubriendo? No sé si hay un límite temporal, porque claro, si no existiera Atapuerca, qué poco sabríamos de la evolución humana.
De luego, Atapuerca sin duda es el yacimiento más importante que hay en Europa y uno de los más importantes que hay en el mundo, esto sin duda. Y es el yacimiento en el que hay más restos humanos de todo el mundo. Empezando por la cima de los Huesos, en la que, digamos, es el yacimiento donde hay más restos humanos de todo el mundo, y eso es así. Y luego en Atapuerca tenemos 5 especies, todas las especies humanas que vivieron en Europa las hemos encontrado en Atapuerca. Y esto nos permite estudiar esa evolución humana a nivel biológico y a nivel cultural, porque también podemos ver cómo van evolucionando las herramientas que han ido haciendo. Pues desde aquí, por cierto, invitamos a todos los que nos están viendo, a todos los espectadores de Castilla y León Televisión, que vayan a Atapuerca, que merece la pena. Seguramente que, como decía Rosa Huguet, la mayoría ya han pasado por este yacimiento burgalés. Le voy a pasar también el testigo aquí a los contertulios, que también le van a hacer alguna pregunta. Guillermo Garavito. Señora Huguet, buenas noches. Yo quería preguntarla si dentro de este pozo sin fondo del que hablaba José Luis, los expertos tienen contemplada la posibilidad todavía de que aparezca algún resto más antiguo que Pink, lo que vuelva a desbaratar los esquemas. Sí, es posible. En Cima del Elefante todavía nos quedan un par de metros de sedimento por bajar, con lo cual la tecnología sería más antigua. Y luego hay otro yacimiento que empezamos a excavar alrededor del año 2016, si no me equivoco, que es el yacimiento de Cueva Fantasma, que es el yacimiento que se formó, la cueva se formó en cronologías más antiguas que la cueva de Cima del Elefante, y eso hace que se abra la posibilidad de que existan fósiles y herramientas y evidencias de la presencia humana en Europa, pues en cronologías mucho más antiguas que las de Atapuerca, que las de Cima del Elefante. Sí, sí, ahí eso está abierto. Javier Gómez. Hola, Rosa, buenas noches. Bueno, yo leía un titular tuyo que decía Atapuerca ha vuelto a reescribir la historia, ¿no? Que quizás es el resumen. Creo que es un poco la constatación de que la historia del hombre desde sus orígenes es una historia de movimiento en el espacio, ¿no? Porque el Homo antecesor venía, parece ser, de África, ¿no? Del sur, y el descubrimiento de ahora parece ser que viene de Oriente, ¿no? Es un poco la historia del hombre, siempre ha sido en movimiento, ¿no? Cuando ahora hablamos a veces de las grandes migraciones y demás, las migraciones son tan antiguas como la humanidad, seguramente, ¿no? Y una pregunta que quizás no tiene mucho que ver, o sí, desde el punto de vista de una paleontóloga, ¿qué le parece el renacimiento y el nuevo auge de las teorías creacionistas en Estados Unidos, ¿no? Que hay estados como Texas, Kansas y algún otro donde están sustituyendo o están intentando que sustituyan las escuelas al evolucionismo? Bueno, yo no puedo más que quedar, digamos, siempre un poco paralizada en eso. El hecho de que vaya creciendo el creacionismo es una cuestión de la manipulación en lo que es el conocimiento. Cuanto menos haya que pensar en ese conocimiento, pues más fácil es manipular a la población. Y no hay ninguna evidencia que nos esté diciendo que el creacionismo sea científico. O sea, esto es poner, desde mi punto de vista, es poner en una balanza dos cosas que no se pueden equiparar. Entonces, el creacionismo básicamente es pocas ganas de entrar en aspectos científicos, que por otro lado no quiere decir que haya que creer, por eso no es creacionismo, creer todo lo que leemos, sino que en ciencia lo que hacemos es discutir permanentemente los datos y los resultados. Antes, hace un momento, hablábamos de ¿convivieron? ¿No convivieron? Bueno, podemos tener hipótesis y teorías, pero hay que contrastarlas. Y en el caso del creacionismo no hay nada que contrastar porque es puro acto de fe. Bueno, yo estoy seguro que tanto Guillermo como Javier no se van a molestar si digo que la tercera contertulia que le va a hacer una pregunta es la que más sabe en este plato de Atapuerca y que más ha visitado esos yacimientos, fundamentalmente porque ella ha sido consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León. María José Salgueiro, cuando quieras. Hola, buenas noches.
Bueno, sí, yo me siento una privilegiada porque efectivamente he ido muchas veces a Atapuerca, he conocido muchos de los descubrimientos que durante varios años se fueron haciendo y he tenido la suerte de tener, aparte de todos estos directores o codirectores de los que se hablaba antes, explicando las cosas, lo cual considero que es todo un lujo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que se realiza una labor maravillosa, y muy profunda desde todos los puntos de vista, ¿no? Pero yo, antes de formular una pregunta a Rosa, sí que quería, en ese sentido, poner de manifiesto que efectivamente el trabajo que se realiza en Atapuerca es un trabajo importantísimo y de colaboración entre todos, pero yo sí que, precisamente, porque fui consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, quiero poner de referencia la sensibilidad que ha tenido la Junta de Castilla y León, porque han sido mucho lo que se ha invertido en Atapuerca, con muy buenos resultados, pero ha sido mucho, tanto en Atapuerca como para darla a conocer, como todas las inversiones que se han hecho en Burgos, con el CENIE, con el Museo de la Evolución Humana, visitadísimo, y que en ese sentido creo que ha sido un beneficio para Burgos increíble, ¿no? Dicho esto, que creo que es conveniente decirlo, yo quería preguntar en relación con he leído cosas, pero bueno, con este descubrimiento, a nivel mundial, el reconocimiento que esto puede tener, no solo a nivel de Europa, lo digo pensando fundamentalmente en esos yacimientos que hay en China, ¿no? Que parece que también son muy avanzados, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué importancia tiene un poco a nivel mundial? Si es el primer descubrimiento que se hace de esta antigüedad, con estas características, etcétera. Bueno, a nivel mundial tenemos aspectos, digamos, hay yacimientos con cronologías más antiguas. Por ejemplo, en Europa Oriental tenemos el yacimiento de Manisi, que Manisi es, digamos, la primera población que encontramos fuera de África con una cronología muy bien contrastada, con muchos individuos. Yo creo que en este momento tienen 7 individuos distintos, con rasgos morfológicos distintos, muy primitivos también. Y ese sería, digamos, el elemento clave en lo que es la primera salida de Europa. De África, perdón. Es verdad que desde hace unos años se nos está abriendo un campo que estaba muy cerrado, que es el campo asiático puro, como sería China y todos esos países de alrededor, que ahora se han abierto a que podamos trabajar en ellos. Y poco a poco, de hecho, hay ya investigadores del equipo de Atapuerca que colaboran directamente, tanto del CENIE como del Instituto Catalán de Paleontología, que colaboran directamente con yacimientos chinos para poder ver esa relación entre las poblaciones de este y oeste. Y en el otro extremo está Atapuerca, que es un referente mundial. Es un referente mundial en el poder escribir, digamos, esa ocupación de Europa, esa primera ocupación de Europa, que es la que se da justo cuando se sale de África. Las poblaciones se van hacia Asia y hacia Europa Occidental, y las tecnologías hasta ahora, en la parte de todo lo que es Europa Occidental, quien puede resolver ahora mismo, aportar datos, es Atapuerca. Y hacia Asia, pues son todos estos yacimientos chinos que poco a poco estamos pudiendo trabajar. Pues Rosa Huguet, a seguir trabajando, y gracias por contarnos cómo éramos, cómo hemos ido evolucionando, y gracias además por su lenguaje tan sencillo, preciso pero sencillo, que en un científico a veces es complicado. Mucha suerte y bueno, espero que sigan pues eso, descubriendo muchos hallazgos, ¿no? Con ese trabajo constante con el pincel ahí en Atapuerca. Muchas gracias a vosotros. Gracias.